Él es Sammy, el mejor amigo de Manchas. Juntos se divierten explorando y viviendo grandes aventuras. Un día, Annie, la mamá de Sammy, los llevó a visitar la finca del abuelo Luis. Cuando llegaron a la finca, Sammy pudo observar que había árboles de naranjas, mandarinas, limones y guayabas. También había un enorme cultivo de café. Luego fue al gallinero, donde notó que las gallinas estaban cuidando sus huevos mientras el gallo cantaba. De repente, afuera se escuchó un alboroto. Manchas y Sammy fueron corriendo a mirar qué había pasado y descubrieron que eran los gansos que estaban espantando a un gato. Enseguida, el abuelo los llevó al corral, donde había algunos caballos muy grandes y algunos burros también. Al lado había algunas vacas muy gordas. Al finalizar el día, Sammy y Manchas estaban muy felices de conocer tantos animales. Fue un día inolvidable. Se divirtieron mucho explorando la finca del abuelo Luis. Ahora que escuchaste la aventura de Sammy y Manchas en la finca del abuelo Luis, ayúdame a responder algunas preguntas. ¿Qué animales había en la finca del abuelo Luis? En la finca del abuelo Luis había gallinas, gansos, caballos, vacas, un gallo y un gato, también algunos burros. Como puedes ver, en la finca había muchos animales. Todos ellos forman un gran conjunto de animales domésticos. Un conjunto es un grupo de elementos que tienen características comunes. Observa. La característica común que tienen estos animales es que todos son domésticos, es decir, que se pueden tener en el hogar. Los conjuntos se pueden representar de tres maneras. Una de estas es mediante diagramas de Venn, que generalmente consiste en dibujar dentro de un círculo, un óvalo o en algunos casos en un rectángulo los elementos que conforman un conjunto y se nombra con una letra mayúscula. Otra forma de representar un conjunto es por extensión, en donde se escribe cada uno de los elementos de un conjunto, los cuales se separan utilizando comas, dentro de un símbolo llamado llave. Observa. A igual gallina, gallo, ganso, gato, caballo, burro y vaca. Los conjuntos también se pueden representar por comprensión, que es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza todos los elementos del conjunto. Ejemplo, A igual animales domésticos. Una característica de los conjuntos es que con sus elementos se pueden formar otros conjuntos al interior de ellos, teniendo en cuenta una característica determinada. Estos reciben el nombre de subconjuntos. Por ejemplo, en el conjunto de animales domésticos que hay en la finca del abuelo Luis, podemos formar un subconjunto de aves. ¿Cuáles animales de la finca del abuelo Luis serían los elementos que conformarían este conjunto de aves? Muy bien, en este subconjunto podríamos ubicar las gallinas, los gansos y los gallos. Otro subconjunto que podríamos formar es el de los animales cuadrúpedos, es decir, aquellos que tienen 4 patas. ¿Cuáles animales de la finca del abuelo Luis serían los elementos que podríamos ubicar en este subconjunto de animales cuadrúpedos? Correcto, en este subconjunto podríamos ubicar el gato, los caballos, los burros y las vacas. Ten en cuenta que el conjunto que encierra los subconjuntos se denomina conjunto universal, que generalmente se representa por medio de un rectángulo. Entonces, tenemos que el conjunto universal de animales domésticos de la granja del abuelo Luis
tiene un subconjunto de aves que nombramos con la letra B y el subconjunto de animales cuadrúpedos que nombraremos con la letra C. Otro dato interesante es que la cantidad de elementos que conforman un conjunto o subconjunto se denomina cardinal y se representa con la letra N. Ayúdame a contar cuántos elementos hay en el subconjunto de aves para determinar su cardinal. En el subconjunto de aves hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Entonces, el cardinal del subconjunto de aves es 8. Ahora, contemos cuántos elementos hay en el subconjunto de animales cuadrúpedos. En el subconjunto de animales cuadrúpedos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos. Entonces, el cardinal del subconjunto de animales cuadrúpedos es 8. Finalmente, te voy a hablar de dos conjuntos muy especiales. El primero de ellos es el unitario, el cual recibe su nombre debido a que tiene solo un elemento, como por ejemplo, en la finca del abuelo Luis, el conjunto de los gatos tiene un solo elemento. El segundo conjunto especial es el conjunto vacío, que es aquel conjunto que no tiene elementos. Por ejemplo, en la finca del abuelo Luis, si buscamos el conjunto de las cabras, este será vacío, porque en la finca del abuelo Luis no hay cabras y lo representamos así. Espero que te hayas divertido aprendiendo junto con Manchas y Sammy en la finca del abuelo Luis. Pronto te estaré contando más de sus aventuras. En la cajita de descripción encontrarás algunas fichas imprimibles que te permitirán practicar lo que aprendiste en este video. ¡Chao!